el que sana todas nuestras dolencias, mi Dios. Oh Padre, en esta noche maravillosa, yo te pido que cada persona que está escuchando en este momento, Señor, lo que se vaya a decir, Padre, pueda ser de bendición a sus vidas, mi Dios. Usa mis labios, Padre, para que tú puedas dar a tu pueblo, Señor, lo que tú quieres dar el día de hoy, Señor. Que sean tus palabras, Señor, dichas en estos micrófonos, Señor. Que no sean nuestras propias palabras, Padre, sino que salgan llenas, ungidas con tu Santo Espíritu, Señor. Porque somos nada más que vasos en tus manos, Señor. Queremos ser vasos útiles, Padre, queremos ser vasos de que te agraden a ti, Señor, para que tú puedas siempre glorificar tu nombre, Señor, y hacer tu voluntad en tu pueblo, mi Dios. En esta noche te ruego también, mi Dios, por toda aquella persona que en este momento está delicada de salud, Padre, por el cambio de temperatura, Señor. Mira, Señor, todo hermano, hermana, amigo y amiga que siempre nos escuchan, Padre, en este momento que ellos extiendan sus manos, Señor, hacia sus radios o sus computadoras, sus celulares, el medio que estén usando para escucharnos en este momento, que ellos puedan ser sanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que traigas tu sanidad divina a sus vidas, Señor. Oh Padre Santo, que ellos puedan ver una diferencia, Señor, cuando confiamos en ti aún en lo más mínimo, Señor Jesús. Padre, te agradezco, Padre, porque podemos siempre venir ante ti, Señor, con corazones, Señor, abiertos, Padre, con corazones dispuestos de escuchar de ti y recibir de ti, mi Dios. Padre, también queremos que limpies, Señor, los aires en este momento, cualquier cosa que quiera evitar, Señor, que tu palabra no llegue, que tú, Padre Santo, puedas quitar eso en el nombre de Jesús. Limpia los aires, mi Dios. Padre Santo, que todo hermano que esté escuchando, Señor, pueda ser edificado en este momento en el nombre de Jesús. Toma tú el control, Señor, esta noche. Toma tú el control de cada familia esta noche que esté escuchando. Padre, toma tú el control, Señor, de cada hermano, Señor, hermana, Padre, necesitado de ti. Yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre Santo. Amén. Y así, hermanos, voy a hacer un breve sumario de lo que estuvimos hablando la semana pasada, el cual fue en el libro de Lucas, el capítulo 17, versículo 11, que estuvimos nosotros estudiando junto con mi hermana Gabriela, y estábamos nosotros hablando sobre cuando el Señor Jesús sanó a los 10 leprosos, y como de los 10 leprosos solamente regresó uno a darle las gracias al Señor después de haber sido sano. Y vemos como este único individuo, quien había sido un samaritano, fue el único que recibió doble bendición, porque recibió la salvación y recibió la sanidad del Señor. El tema de la semana pasada había sido: ¿qué prefieres tú? Si tú prefieres el milagro o si tú prefieres la salvación del Señor. Porque a veces nos ponemos a pensar, como hablamos la semana pasada, de que nosotros queremos a veces nada más que buscar a Dios o buscar lo que Él nos puede dar y buscar los milagros, pero a veces no nos interesa nuestras almas, el estar delante de Él, que le busquemos a Él, que de verdad le agrademos a Él, que lo busquemos porque lo amamos, no por lo que a nosotros nos conviene o nos puede dar Él. Entonces, fue muy interesante el tema. Hablamos varios puntos, los cuales voy a mencionar un poco rápido para no tomar tiempo de lo nuevo que el Señor quiere dar el día de hoy sobre este mismo tema, ¿verdad? Estábamos nosotros hablando sobre las personas que eran leprosas. Tenían ciertas reglas en el tiempo de antes de Moisés. En Levíticos 13, 14 hay leyes sobre los que eran leprosos. Entonces nosotros miramos cómo, si usted lee detalladamente, es bien interesante el trabajo de los sacerdotes que tenían en ese tiempo. Ellos eran como el doctor, se puede decir. Ellos decidían si la persona podía estar
dentro del campamento o fuera del campamento, si eran inmundos o si no eran inmundos, dependiendo de cómo se veía su lepra. La lepra a veces comenzaba con manchas rojas, pero dice que también la persona, su cuerpo se podía volver blanca. Cuando la piel se volvía toda blanca, decía que era otra etapa ya de la enfermedad y la persona ya no era inmunda. La persona era inmunda si se veía su carne, los músculos, si se veía sangre, si se veían llagas frescas. Entonces usted puede leer allí cómo el Señor le había dado las leyes a Moisés para que le diera a los sacerdotes de cómo tratar esta enfermedad. Los leprosos tenían vestidos rasgados y sus cabezas descubiertas, y ellos tenían que pregonar a gran voz diciendo: soy inmundo, soy inmundo. Entonces ellos caminaban por todos lados donde iban. Ellos tenían que dejarles saber a todas las personas que ellos eran personas inmundas. No podían tener ellos contacto con otras personas. Ellos eran eliminados de la casa de Dios. En 2 de Crónicas 26-21 lo dice: ellos no podían servir en el ministerio si eran leprosos. Eran excluidos del oficio sacerdotal en Levíticos 22 del 1 al 4. Entonces ellos tenían que vivir separados para la purificación hasta que la etapa de ellos, de la enfermedad de ellos, fuera ya no inmunda. Ellos tenían que vivir en una comunidad, se puede decir, de leprosos. Eso lo puede encontrar en 2 de Reyes 15, versículo 5. Y esta era una enfermedad muy común entre los judíos. Ustedes lo pueden leer en Lucas 4 al 27. Es interesante que la semana pasada también tocamos unos puntos muy importantes donde la lepra no solamente afectaba a las personas, sino también le podía afectar a sus ropas y le podía afectar en sus cabellos, en sus barbas, a los varones. Y muy interesante, la lepra tocaba las casas también. Todo eso lo puede encontrar en Levíticos 13, ese es el capítulo y el capítulo 14, donde el Señor dice que las casas podían tener lepra y tenían ciertos pasos que tenían que seguir las personas que iban a investigar, iban a examinar las paredes de las casas. Tenían que sacar a las personas, a las familias de la casa cuando la lepra no se iba. Eran unas manchas que salían las paredes. Tal vez en el día de hoy podemos decir que es como moho, pero no sabemos si es moho, ¿verdad? Yo sí sé que en ese tiempo el Señor, cuando le dio las leyes a Moisés, él sí escribió y dijo que si él pondría lepra en las casas. Las reglas a seguir eran las siguientes, que es la que ustedes pueden encontrar en el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 14, vamos a ver. Dice en el 14:37: y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. O sea que iba a haber un periodo de 7 días donde la casa, se puede decir, iba a ver si se sanaba, si era purificada. Entonces dice que si al 7º día el sacerdote volvía y la examinaba de nuevo, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en el lugar inmundo el barro que rasparen. O sea, iban a sacar todo eso, todo ese material que no servía, lo iban a sacar fuera de la ciudad. Y dice: y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán las casas. Pero dice: si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fuere recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará,
y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa inmunda, y la casa inmunda es. Entonces derribará por tanto tal casa, sus piedras, sus maderos y toda mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Pero dice más adelante que esta casa iba a ser derrumbada totalmente. Si esta lepra no se quitaba de esta casa, ellos iban a derrumbar totalmente esta casa. Iban a hacer una casa totalmente nueva. Y era muy interesante el ver esto porque si nosotros lo vemos ahora en el tiempo de ahora y lo aplicamos al tiempo de ahora, podemos ver cómo no solamente hay lepra en nosotros, en la persona espiritualmente, que es pecado, que hay cosas que Dios tiene que quitar de uno. No solamente miramos que a uno individualmente le afecta, sino que puede afectar a una familia completa. Entonces, si nosotros miramos que hay una familia completa con lepra, la casa, se puede decir, tiene lepra. Es una casa inmunda, una casa contaminada, una casa que no está al nivel que deberían de estar si somos hijos de Dios. Entonces nosotros como padres, como madres, tenemos que ponernos a pensar, examinar nuestras casas, examinar nuestra familia y ponernos a pensar, Señor, ¿será que hay pecado que estamos ocultando? Pecado que queremos que tú limpies en un cierto tiempo, o que no queremos tal vez que lo mires, pero el pecado sigue allí. O alguien que tal vez está diciendo, sí, ya no voy a pecar más, me voy a alejar de hacer lo que no debo, pero otra vez vuelve a caer a lo mismo y como que se llevara a toda la familia o a todos los miembros, como que también los jalara a esta plaga. Porque un ejemplo que se me viene a la mente es una mentira que dice una persona en una familia y después les dice a los demás, ustedes también digan lo mismo. Es una mentira que está involucrando a toda la familia. ¿Y qué es lo que nosotros hemos escudriñado y leído en la palabra del Señor? Que el enemigo de nuestras almas, él es el padre de toda mentira. Y si nosotros hacemos una mentira, ya sea por lo más mínima que sea o por lo más grande que sea, si nosotros vemos que estamos haciendo esto, que estamos mintiendo y estamos involucrando a la familia que mienta también por alguna causa, estamos trayendo lepra a nuestro hogar, estamos trayendo inmundicia a nuestro hogar. Si nosotros estamos robando y sabe alguien que está robando algo de la familia y le dice no digas nada o que esto y que lo otro, también estamos involucrando a la familia. En lugar de separar el pecado, la inmundicia, estamos haciendo esta inmundicia parte del hogar, parte de nuestra casa. Es muy importante que nosotros analicemos la condición de nuestra casa, analicemos la condición de familiar a nivel espiritual. Yo entiendo que hay muchas personas que no son cristianas, que tal vez el esposo es cristiano o la esposa no, está dividido un poco, se hace un poco más difícil, pero sabemos que si las dos personas son cristianas, porque esta palabra va para gente que ya conoce al Señor. Si sabemos que la familia completa es cristiana, la familia completa ya ha servido al Señor, le ha abierto su corazón al Señor y ellos no han cambiado esta forma de vivir, esta lepra que ha estado imprimida en esas paredes, si ellos no las han sacado y no las reemplazan por piedras nuevas, que es el Señor Jesús, la palabra del Señor, que es nuestro fundamento. Si nosotros no cambiamos esas paredes que están manchadas, que están sucias, que no se pueden respirar o vivir en esas paredes, estamos nosotros mal. Tenemos nosotros que sacar esas paredes, tenemos que sacar esa sección de esa casa, tenemos que sacar la inmundicia de esa área en nuestra casa o en nuestra familia en este momento, y le tenemos que pedir al Señor que nos perdone, que nos limpie, que de verdad haga a toda la familia libre de esta plaga, de esta enfermedad que ataca las casas también.
Entonces usted, hermano, piense allí, ahí donde está ahora mismo. ¿Cómo está mi casa? Yo no quiero que mi casa también tenga lepra. No quiero, así como una persona quiere ser sana, de la misma forma uno quiere que el Señor sane sus tierras, sane su hogar, sane todo lo que le está alrededor de la persona. Entonces pidámosle al Señor que esa lepra salga en el nombre de Jesús, salga de su casa, hermano. Tenemos que entregar nuestras casas al Señor, tenemos que orar por nuestros hogares, por nuestras familias, así sea lo más difícil, así tengamos que orar por la persona o el miembro de la familia más difícil. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús para que nuestras casas sean limpias de la lepra. Entonces vemos cómo nosotros, si nos entregamos totalmente al Señor y así como los leprosos le pidieron al Señor que los sanara, el Señor los sanó. El Señor puede sanar, si usted le cree a Él, el Señor puede sanar su casa. Amén. Vamos a seguir con el tema y ya que hablé sobre la casa, vamos a seguir más adelante, donde también la lepra en las personas le afectaban sus miembros, sus manos, sus pies, como que se carcomía. Esta enfermedad es tan fea que se carcome los músculos, los huesos de esta persona. No solamente ataca la piel, sino puede atacar todo lo que está dentro de la piel, dentro del cuerpo de uno. Todo lo puede atacar. Tenemos que nosotros pues entregarle al Señor todo lo que está, ya sea en donde sea, crea usted que está atacando la lepra, entregársela usted al Señor. Podemos ver nosotros que estudiamos en el Nuevo Testamento, donde estuvimos leyendo esto de los 10 leprosos y el otro leproso que el Señor también sanó. Son testimonios del Nuevo Testamento, pero en este momento me gustaría también tocar unos testimonios de personas que fueron leprosas en el Antiguo Testamento. Aún sabemos que hay leprosos, hay lugares activos en estos tiempos que todavía tienen ciudades llenas de gente leprosa. Son ciudades que están totalmente separadas, usualmente en la China o en ciudades europeas es donde hay mucha esta enfermedad. No quería que se me olvidara y recordarles eso a ustedes también. A menudo la lepra era enviada como castigo de parte del Señor. Y tal vez usted puede decir, ¿cómo es que el Señor va a mandar una enfermedad o algo así para castigar a alguien? Y fíjese que sí, si el Señor lo dice que Él lo hacía, el Señor lo hace. El Señor es el dueño de todo. El Señor, así como nos ha dado vida a nosotros, de la misma manera Él nos puede quitar la vida. Entonces nosotros vemos, primero vamos a ver cómo era que el Señor castigaba a las personas con lepra. Y vamos a leer una historia que ha sido muy conocida en el capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes, donde habla de Naamán. Y me imagino que muchos han escuchado ustedes de quién era este personaje. Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era un hombre muy valeroso y era leproso. Este hombre no conocía a Dios, no era cristiano, no era judío, sino este hombre era totalmente ajeno a lo que eran los judíos y tenía una posición muy, muy importante en su país. Ya ustedes ven, era el general del ejército del rey de Siria. Y Siria pues era un país muy poderoso. Entonces miramos cómo siendo el general de este lugar era un hombre leproso. Y vamos a ver cómo el profeta Eliseo trabaja en este hombre. Vamos a leerlo en el capítulo 5, versículo 8. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.
Entonces imagínense ustedes, este tremendo hombre general llegó con sus caballos, con su gente, dice, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje. En el versículo 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Miramos cómo este hombre, él ya lo había planeado todo en su mente. Acuérdense que es un general, es una persona que está acostumbrado a planificar estrategias de guerra para poder tener éxito cada vez que él peleaba batallas. Entonces miramos cómo él también ya le había planificado cómo iba a ser su sanidad. Sin él conocer primero quién era Eliseo, solamente lo había escuchado de él, sin él saber nada de nada. Entonces miramos cómo Naamán se enojó por la forma que Eliseo le dio el mensaje. Porque si vemos, Eliseo ni siquiera salió de su casa, sino dice que mandó al mensajero, mandó una persona que le dijera, dile y ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. No era lo que esperaba Naamán, ¿verdad? Definitivamente no era lo que el encuentro que se le da a una persona de una categoría bastante alta, bastante importante. Pero aquí podemos ver cómo Dios estaba tratando con el orgullo de este hombre. Estaba tratando con su forma de ser y por eso fue que el Señor lo hizo de esta forma. Tenemos que tener en mente que el Señor no daba la sanidad siempre de la misma manera, sino que Él a cada persona, su sanidad les llegó de diferentes maneras. Era a veces la misma enfermedad, pero a cada uno les llegó de diferente manera la sanidad. Entonces miramos aquí, vamos a seguir. Y dice entonces, he aquí esto es lo que pensaba él, ¿verdad, Naamán? He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Entonces imagínense, él se fue enojado porque lo mandó primero a lavarse en unas aguas que no eran dignas, se puede decir, de un general de un ejército tan importante. Entonces miramos cómo él hasta en eso se molestó, porque lo mandó no solamente con un mensaje, sino la forma de sanidad no le gustó. Definitivamente a este hombre no le gustó el mensaje. Y eso que le dijo el profeta, tú vas a ser limpio si te metes en ese río. Pero imagínese, él no lo quería la sanidad de esa manera, prefería irse a meter a otros ríos, a Abana y Farfar, que eran ríos más limpios en ese tiempo. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Imagínese que los criados, personas de menos, se puede decir, inteligencia, o tienen un cargo mucho menor, ellos entendieron, eran más humildes. Fueron más humildes porque ellos hubieran hecho lo que el profeta les dijo. Entonces, estos criados le dijeron esto a Naamán. Le dicen, lávate y serás limpio. Nada más, si te metes a esas aguas, dice que tú vas a ser limpio. Entonces, ¿cuál es la gran cosa? Se puede decir, no se le quita nada con tratar, ¿verdad? Entonces, dice que él entonces descendió, Naamán entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Entonces vimos cómo
el hacerle caso a Eliseo, su carne, todo él fue limpio, fue renovado totalmente. A pesar de que estuvo enojado, que se enojó, que habló mal, que no había sido conforme a lo que él quería en su corazón, la forma de sanidad. Vimos que de todos modos él lo hizo, aunque sea regañadientes, lo hizo. Y mire, la obediencia a lo que pasó le trajo sanidad. Muy importante la obediencia. Entonces, más adelante en este capítulo, usted lo puede estudiar en su casa también. Usted puede darse cuenta que este varón, Naamán, le quiso ir a dar gracias a Eliseo por el milagro que había ocurrido en la vida de él, y le quiso darle gracias dándole regalos, ¿verdad? Pero Eliseo no estaba interesado primero en los regalos de nadie, sino él nada más hacía lo que el Señor le mandaba hacer. Entonces miramos cómo Eliseo no le aceptó a él los regalos. Él tenía un criado que se llamaba Giesi, así se llamaba el criado de Eliseo. Y podemos ver más adelante cómo a este personaje le entró un espíritu de codicia. Y dice que este personaje, vamos a ver si lo leemos en el versículo 20 del mismo capítulo 5. Dice entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estuvo a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Dice, y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, dice, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo, Giesi, su criado, le contestó: bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Entonces miramos aquí como ya este señor, como este criado está mintiendo, porque en ningún momento estos 2 jóvenes de quien él habla se menciona en este capítulo, sino él le está mintiendo, se está inventando una historia para que Naamán le pueda dar a él un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Entonces dice el versículo 23, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y insistió, dice, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas, dice, a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y más adelante nosotros miramos cómo Eliseo le pregunta a Giesi, a su criado, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Volvió a mentir. Segunda mentira que hizo Giesi en esta ocasión. Primero le mintió a Naamán diciéndole de los talentos, que le diera ropas y talentos para estos jóvenes que él se inventó, que habían venido. Y ahora miramos la segunda mentira que él le dice a su propio amo, a Eliseo, y le dice, yo no he ido a ninguna parte. Y en el versículo 26 dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Dice Eliseo, escuche bien esto. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Dice, y salió entonces Giesi, salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Vimos cómo el Señor castigó a este criado por haber mentido y por haberse metido un espíritu de codicia. Él mintió para poder recibir algo que no le otorgaba a él. Y vemos cómo el Señor sí castigó y usó la lepra para castigar a este hombre y castigar a su descendencia. Qué importante es saber que las decisiones que uno hace le pueden afectar a uno y a sus descendencias también. Cuando el Señor diga, tú eres bendito y tu familia será bendecida también. Imagina esas promesas que el Señor nos ha dado a nosotros para nuestras descendencias.
Así como el Señor bendijo, Él también maldijo. Mire esto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre, dice. O sea que para este criado no iba a haber sanidad, no iba a haber perdón. Y este criado lamentablemente quedó leproso, blanco como la nieve, y toda su descendencia tuvo que sufrir por los malos actitudes, por las mentiras de Giezi y por ese espíritu de codicia que se le metió a este criado por haber mentido. Entonces pensemos nosotros también en eso, hermanos. Pensemos, ¿será que tengo algún espíritu de codicia? ¿Será tengo algún espíritu que sea de los frutos de la carne? Que no nos afecten eso y le vaya a afectar a nuestras descendencias. Que el Señor no vaya a castigarnos a nosotros y a nuestras descendencias por malas decisiones y por mentir y por no ser honestos, íntegros delante de Él. Porque si no somos íntegros delante de Dios, hermanos, vamos a pagar también esto. Es muy delicado lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ya conociéndolo a Él, sabemos nosotros cuando estamos haciendo mal. No creo que alguien pueda decir, no, yo no sabía que estaba haciendo mal. Es imposible, porque si no tienes el Espíritu Santo activo, por lo menos tienes una conciencia, donde la conciencia te puede decir, esto está mal lo que hiciste, está bien lo que hiciste, o no hiciste, no hablaste bien, o lo que sea. Hay una conciencia. Si es que no tenemos al Espíritu Santo nosotros activos y lo tenemos contristado. Por eso tenemos que a diario nosotros pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros para que siempre hagamos las cosas correctas delante de Él. Para que esa lepra no se pegue a nosotros y a nuestra descendencia, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra casa. Que esta lepra no se pegue, sino que esta lepra salga en el nombre de Jesús. Esta inmundicia, este pecado, las cosas feas que hacemos, que sean limpias si nosotros nos entregamos al Señor. Vamos a leer 2 ejemplos más donde podemos ver cómo el Señor usa a la lepra, usa esta enfermedad para castigar a la gente. Y me imagino que no solamente el Señor a veces usa esta enfermedad, tal vez usa otro tipo de enfermedad, otro tipo de situación para a veces castigar a nosotros cuando no hacemos las cosas bien, porque acuérdese que la palabra del Señor dice que el Señor nos castiga porque nos ama, así como nosotros castigamos a nuestros hijos cuando ellos hacen cosas que no deben. Los castigamos, ¿por qué? Porque los amamos. De la misma forma, si el Señor manda un castigo a nosotros, es porque Él nos ama. Él quiere que cambiemos, que no volvamos a hacer las cosas indebidas que estamos haciendo. Porque claro que le servimos a un Dios de amor, pero también le servimos a un Dios de fuego que es fuego consumidor. El Señor es celoso. Acuérdese que el Señor no comparte su gloria con nadie, y el Señor no va a compartir a usted, si quiere estar pecando, no lo va a compartir a usted con el enemigo, porque no podemos estar en 2 aguas. O somos fríos o calientes, o somos de aquí o no somos de aquí. Tenemos que estar firmes en donde nosotros estamos. Si no estamos firmes, pidámosle al Señor que nos ayude, y Él, hermano, lo va a afirmar. Dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tus obras y Él afirmará tus pensamientos. Entonces, si nosotros nos encomendamos a Él, el Señor puede hacer esos cambios. Esa inmundicia que tenemos nosotros o nuestras casas, Él la puede sacar. Entonces, vamos a leer otras formas donde el Señor, podemos ver que el Señor castigó a las personas con esta enfermedad. Y vamos a leer en el libro de Números, el capítulo 2, el versículo 9. También me imagino que ustedes han escuchado también de esta historia de María y Aarón cuando ellos murmuran contra Moisés. Dice, bueno, ustedes pueden leer el capítulo anterior, pero sabemos, en un resumen puedo decirles que María y Aarón, hermanos de Moisés, habían murmurado contra él porque él se había casado con una mujer cusita. Y hablaron mal de él por causa de eso.
Dice que en el versículo 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Pero, o sea, que no solamente porque él había agarrado a una mujer cusita, sino también porque el Señor usaba a Moisés, porque Moisés fue la persona a quien el Señor tomó para traer libertad al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ellos estaban murmurando de eso, pero si Dios no solamente ha usado a Moisés, también nos ha usado a nosotros. Pero miremos el versículo 9. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, dice. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces fíjense cómo él había reconocido que había hecho mal, habían reconocido que habían pecado. La murmuración que hicieron era pecado. Entonces él le dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, dice, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, dice, clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Entonces imagínense, después de que Moisés se dio cuenta que sus hermanos habían murmurado contra él, a pesar de que él sabía que habían hecho algo malo contra él, el amor de Moisés de hermano era mucho más grande, que él vio más allá del error que cometieron sus hermanos. Y él aún le pidió al Señor y le clamó al Señor que sanara a su hermana de esta lepra. Entonces dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, dice, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces miramos nosotros cómo, a pesar de que Moisés intercedió por su hermana para que el Señor la sanara, el Señor la sanó, pero no fue inmediatamente. Él aún dejó que esta enfermedad estuviera en su piel por 7 días. O sea que ella de todos modos sufrió un poco de tiempo esta enfermedad por causa de la murmuración. Y no se menciona más que su hermana vuelve a murmurar contra su hermano. Entonces miremos nosotros este otro ejemplo muy interesante también, donde nosotros tenemos que aprender y saber que la murmuración es pecado. Y en este caso ella fue castigada con esa lepra. Entonces nosotros, hermanos, no podemos murmurar con nuestro hermano, ya sea hermanos de sangre, familia, pero también con nuestros hermanos en la congregación, en la iglesia. No podemos estar murmurando detrás de ellos, hablando de lo que sea que le moleste. ¿Por qué? Porque el Señor no se está agradando de eso. Si a usted no le agrada algo que usted está viendo de algún hermano o hermana, mejor póngase a orar y pídale al Señor que cambie a la hermana o a la hermana, o que lo cambie a usted para que usted no le afecte lo que usted está viendo. Porque a veces dejamos que lo que miramos nos afecte en nuestra vida espiritual, y a veces queremos dejar de ir a la iglesia, a veces queremos dejar de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, o queremos dejar un ministerio, o queremos dejar lo que sea que el Señor nos ha dado por ver otras cosas que no debemos, por tener nuestro enfoque en donde no tenemos que tener nuestro enfoque. Entonces nosotros vemos cómo el Señor castiga la murmuración. No se agrada de que nosotros como hermanos estemos murmurando el uno contra el otro. O sea que este fue otro pecado que Dios castigó. Definitivamente, si al Señor no le hubiera importado, no hubiera castigado a María. Pero si la castigó, es porque era serio. Es algo indebido, es algo que no debe de suceder entre nosotros como hermanos. Así que, hermanos, si usted ha estado murmurando también, yo le digo, o lo ha hecho antes, o ha escuchado de alguien que ha estado murmurando, mejor mire, pongámonos a cuentas con el Señor antes que el Señor le llene de lepra a usted y a su casa, y sea afectado usted y su descendencia, su familia. Nadie quiere tener pecado en su casa, nadie quiere
tener inmundicia en su casa. Nadie quiere tener el castigo de Dios. Definitivamente usted no quiere que Dios lo castigue. Yo no quiero que Dios me castigue. Entonces tenemos que estar pendientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando de nuestros hermanos. Mejor que sean palabras de bendición. Creo que será muy difícil para algunos que están acostumbrados a estar hablando mal, o algunas personas que están acostumbrados a hacerlo y ni se han dado cuenta, tal vez que están hablando mucho de los hermanos, porque se hace una forma de vivir. La murmuración se hace forma de vivir en muchas personas. Pero pídale al Señor que le revele. Si usted está murmurando, si usted es un tipo de María, o si usted es un Aarón que está murmurando contra su hermano Moisés, pídele al Señor que se lo revele para que usted pueda cambiar y no sea usted afectado y castigado de parte de Dios por este pecado. Y el último ejemplo que vamos a ver sobre esta enfermedad que el Señor castiga en forma de lepra es en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 19. Y este es otro personaje de un rey, el rey Uzías. Y nosotros vamos a leer, dice, vamos a tratar de leer desde el 16, versículo 16 del capítulo 26. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Mire, pues, primera etapa. Este hombre se enalteció, su corazón se enalteció para su ruina. Y se está rebelando contra Jehová, como quemando incienso en el altar de incienso. Quería hacer un trabajo que a él no le correspondía. Dice más adelante, y dice el 18, y se pusieron contra el rey Uzías, este sacerdote Azarías y los 80 sacerdotes que venían con él. Dice que le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, al quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Dice entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Miremos cómo es la segunda vez que se enoja a alguien porque lo corrigen o porque le están diciendo que ese no es trabajo de él hacer. Si alguien te ha dicho a ti, ese no es tu trabajo, si ese no es tu ministerio, porque el Señor nos ha dado ministerios a cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que saber. En el cuerpo de Cristo hay diferentes ministerios, diferentes hermanos haciendo diferentes áreas, sirviéndole al Señor. Y aquí habían sacerdotes que estaban designados para traer el incienso. Y el rey Uzías no era su cargo. Él se estaba metiendo a hacer algo que no quería hacer. ¿Por qué? Porque él tenía orgullo, su corazón estaba enaltecido y se estaba rebelando contra Jehová. Pero entonces dice que él teniendo el incensario en la mano, imagínenselo en su mente, a Uzías, ya estaba preparado, listo para ofrecer el incienso, dice, al lado del altar de incienso. Dice que él se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Miren dónde le fue a salir esa lepra en ese instante, en la frente, donde todo el mundo se lo puede ver, no se puede ocultar. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente. Y le dijeron, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Mire, el castigo que Dios le dio fue una herida. El Señor lo había herido, dice. Así, el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová.
Y puede usted en su casa terminar leyendo la historia de este rey. Pero miremos cómo es de interesante este rey, quien quiso ofrecer incienso, quiso hacer un trabajo, quiso meterse en el ministerio, quiso meterse en el área sacerdotal, algo que a él no le correspondía. Todo porque su corazón estaba enaltecido, su corazón no era humilde. Y vemos cómo el Señor castigó a este hombre también por su corazón enaltecido, por su orgullo. Lo castigó porque no le oyó también. No quiso hacerle caso al sacerdote al decirle que eso no le correspondía el hacer. Imagínense que fue leproso él hasta la muerte y vivió leproso en una casa apartada. Imagínense, después de haber sido rey, fue excluido, dice, de la casa de Jehová. Ya no pudo volver a entrar por algo que él se hubiera evitado si él hubiera sido más humilde, se hubiera evitado tener esa lepra en esa frente. Pero por no haber sido él humilde delante de Dios, el Señor lo hirió. Entonces vemos cómo el Señor sí puede herir a una persona, sí puede castigar a una persona si están en desobediencia, si están haciendo algo que no les corresponde hacer, si están diciendo cosas que no deben de hacer, si están pecando, si están haciendo cosas indebidas, inmundas. El Señor mira el corazón de la persona, y por causa del orgullo de Giezi, a él se le pegó esa lepra, por ser orgulloso, por ser amador del dinero, de las cosas, es por ese espíritu de codicia que se le metió a él. Por murmurar también a María fue que se le pegó esta lepra, que el Señor la castigó con lepra por estar hablando mal de su hermano. Y a este hombre, por tener un corazón enaltecido y no por no ser humilde, por no respetar el ministerio de él y de los sacerdotes, por no haber escuchado y haber sido más obediente y haber sido más humilde y haber dicho, sí, es verdad, a mí no me corresponde hacer este trabajo, a mí no me corresponde quemar incienso, esto le corresponde a otra persona. Entonces vemos como él no quiso tener ese corazón humilde, el Señor lo castigó también. Y todos estos castigos fueron de por vida, ¿no? Excepto el de María, que tuvo suerte porque hubo quien intercediera por ella. Pero si Moisés no hubiera intercedido por María, su hermana, ella también hubiera vivido leprosa para siempre. Vamos a pedirle al Señor en esta noche, después de haber escudriñado estos 3 casos, donde el Señor sí puede castigar a una persona si estamos en pecado. El Señor puede traer consecuencias muy feas por tener corazones indebidos, corazones orgullosos, por tener corazones enaltecidos. Pero sabemos que si usted se humilla delante de Dios, si usted le hace caso al Señor, así como Naamán le hizo caso a su siervo, aunque estuvo enojado, aunque habló un ratito, pero después fue humilde para reconocer, ok, lo voy a hacer. Él recibió su sanidad. Y el Señor, a pesar de que él no era un hijo de Dios, el Señor le quitó esa lepra. Y vemos como los otros leprosos, los otros 10 leprosos, el Señor los sanó también. Y como al leproso que sí regresó, que era el samaritano, que regresó a darle gracias al Señor Jesús, en Lucas capítulo 17, este hombre recibió no solamente que su sanidad física, sino su salvación espiritual. Yo creo que ese es lo más grande que nosotros debemos de tener y tener presente, hermanos. Que el Señor nos limpie en el nombre de Jesús de toda inmundicia. Que el Señor nos libre de caer en inmundicia. Padre Santo, en este momento quiero venir delante de ti, mi Dios, presentando la vida de mis hermanos que nos escuchan en este momento. Cada oyente, Señor, cada amigo, cada amiga, cada hermano, hermana, mi Dios, que tú has permitido que escuchen este mensaje, Padre. Que tú has querido, mi Dios, que ellos examinen sus vidas, Señor, si hay lepra, Señor, en sus vidas, en sus vestiduras, Señor, en sus casas, mi Dios. Que rueguen, Señor, por esa limpieza, mi Dios, para que tú los limpies de toda esa inmundicia y puedan ser ellos limpios, y no solamente físicamente, sino que sus almas sean salvas, Señor.
que al ser agradecidos, Señor, por los milagros que tú vas a hacer en ellos, que cuando ellos miren, Señor, las maravillas, las sanidades que tú has hecho, las limpiezas que tú has hecho, que has sacado inmundicia de sus hogares, de sus casas, de sus vidas, Señor, cuando ellos miren, Padre, es ese milagro que has hecho y te agradezcan, Señor, tú puedas también regalarles la salvación. Sálvalos en el nombre de Jesús, mi Dios, a los que no te conocen y están ahora mismo con lepra espiritual, Señor. Toca esos corazones en el nombre de Jesús, que ellos puedan ser limpios en este momento, Padre. Y aquellos hermanos, Señor, que ahora mismo tienen lepra espiritual también, Señor, yo ruego, intercedo por ellos, así como Moisés intercedió por su hermana, para que tengas misericordia y la limpies, Señor. Límpialos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hermano, usted que está en su casa en este momento, pídale al Señor que lo limpie, que limpie esa suciedad que hay escondida en su casa, en su vida espiritual, en su vida individual, que a veces no hay nadie que lo esté viendo, pero Dios sí lo ve. Y Dios castiga, hermanos. No dejemos llegar a ese momento donde el Señor se molesta tanto con nosotros que nos vaya a castigar, a herir de una forma tan fea como una enfermedad, que es cuando casi siempre todas las personas quieren acudir a Dios, cuando están enfermos que buscan a Dios. Pidámosle al Señor que haya sanidad, que haya salud espiritual en nosotros y salud física en nosotros y en nuestras familias. En el nombre de Jesús, Padre Santo, trae sanidad a nuestra familia y trae salvación a nuestra familia, a nuestro hogar, nuestra casa, Señor. Yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre Santo. Y así, hermanos, terminamos ya este momento de la oración, que a veces estoy aquí en la oración durante la mañana con mis hermanos de intercesión y no me ha tocado estar aquí en tiempos de restauración, pero ha sido un privilegio definitivamente poder haber compartido con ustedes la palabra esta noche. Le agradezco al hermano Bayar, a la hermana Bayar, quienes son mis papás. El Señor los usa mucho en la palabra. Son siervos de Dios que el Señor está levantando aún más cada día. Les agradezco a ellos por el momento, el privilegio que me han dado de poder estar aquí, de compartir con ustedes. Es una audiencia muy, muy linda, muy apreciada. Es una audiencia que el Señor ama mucho. Y les agradecemos siempre por estar pendientes de los programas que pasamos los jueves, de que usted sea un fiel oyente a los tiempos de restauración que son todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Así que, hermanos, dejo con ustedes en este momento a nuestro hermano Bayar. Eternamente agradecidos por su audiencia al anterior programa Tiempos de Restauración, y esperamos que esta palabra no retorne vacía, que haya hecho eco, una reflexión, un momento de reflexión en la conciencia de cada uno de nosotros. Dios los guarde y Maranatha, Cristo viene pronto.